show patético. Patético. De todo este odio de que entre hermanos nos estamos matando es el desgraciado del presidente Petro. Pobre señor. Sin odio y sin violencia. Sin odio y sin violencia. Todos tenemos derecho, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿o no? No, por supuesto. Lo empujan, lo agreden. Las marchas del domingo, convocadas bajo el nombre La Marcha del Silencio, terminaron siendo cualquier cosa menos la Marcha del Silencio. No fue una marcha silenciosa, fue una marcha estruendosa, cargado de gritos, arengas, insultos, agresiones y discursos de odio. No solamente contra el gobierno de Gustavo Petro, sino contra los que piensan distinto. Una movilización multitudinaria, eso sí, que debe ser reconocida como tal, porque negar su magnitud sería caer en la soberbia y en el autoengaño. La oposición logró convocar, llenar plazas, mostrar músculo, y eso debe entenderse como una realidad política, no como una amenaza. Pero también hay que aclarar que no fue una marcha pacífica en el sentido profundo del término. No hubo alteraciones tampoco al orden público ni intervención de la fuerza pública. Sí, pero lo que se vivió fue una marcha cargada de odio, de violencia verbal y de estigmatización. Se vieron insultos, agresiones a periodistas, particularmente contra reporteros de RTBC, actos que hablan más del estado emocional de quienes marchaban que de una protesta serena. Lo que se manifestó el domingo no solamente fue un descontento, fue rabia, una rabia acumulada que necesita canalizarse, pero que también puede ser fácilmente manipulada. Y esa canalización hasta ahora ha sido aprovechada por sectores políticos que más que una agenda tienen una narrativa simplista y peligrosa. Todo está mal, el culpable es el presidente, y en esa lógica pues vimos escenas realmente penosas, como la de Vicky Dávila cargando la bandera como si fuese un rosario, entonando el himno nacional con tono de drama forzado, como si quisiera protagonizar una telenovela de la República moralista y falsamente dolida. Vimos también la presencia de Claudia López, siempre atenta a recoger los frutos de cualquier emoción colectiva ajena. Oportunista como pocas, desdibujada ideológicamente, lanzando mensajes que apuntan más a su futuro electoral que a la verdad de los hechos. Ahora bien, hay que decirlo con claridad, el gobierno garantizó la protesta, nadie fue reprimido, nadie fue estigmatizado, no se usó el SMAT, no hubo persecución, todo el mundo volvió a sus casas con sus dos ojos. Eso también es una victoria democrática. Con todos los errores que puede tener el presidente, Gustavo Petro demostró que bajo su gobierno sí se puede marchar contra el gobierno sin temor a ser violentado. Eso es una diferencia abismal con lo que vivieron los jóvenes en el año 2019, 2020 y 2021, cuando la represión de Duque fue la norma y la muerte fue el castigo. Pero esta marcha también deja lecciones. En primer lugar, el hecho de que la oposición tenga poder de convocatoria no significa que tenga poder electoral. Se dice que marcharon a cerca de 70.000, 80.000 personas en todo el país. A Rodolfo Hernández le votaron más de 10 millones de personas. Eso representa menos del 0,2% de sus votantes. Lo mismo para Petro, que le votaron 11 millones y siempre salen a marchar 30.000, que sería apenas el 0,1% de sus electores. Las marchas son expresiones legítimas, pero no pueden ser interpretadas como equivalentes a una mayoría electoral. Son reflejo de un estado de ánimo, no de un mandato popular. También hay descontento, es real, y no solamente por lo del atentado contra Miguel Uribe, que ha sido condenado por todos los sectores, sino de un clima de incertidumbre, de polarización, de narrativas que se cruzan, se tuercen, se amplifican según la conveniencia del actor político de turno. La agresión contra Miguel Uribe ha sido usada por muchos para deslegitimar el gobierno, a pesar de que no hay una sola prueba de que relacione al presidente con ese hecho. Por el contrario, el gobierno ha exigido una intervención pronta, ha dado garantías y ha mostrado voluntad institucional.
En paralelo, ayer el presidente Petro se reunió con el episcopado, también con los presidentes de las altas cortes, el Senado, la Cámara, y prometieron bajar el tono. Pero el presidente de la Corte Constitucional tuvo que retirarse de la reunión antes porque el presidente empezó a hablar de las reformas que están bajo estudio de la Corte. Y para no inhabilitarse, para no declararse impedido, se retiró. Otro ejemplo del respeto institucional que pese a todo sigue funcionando. El país vive una etapa compleja, delicada, donde el ruido muchas veces tapa la realidad, pero si algo quedó claro el domingo, la democracia está en peligro cuando el odio hace parte del panorama. La marcha del silencio fue todo menos silencio, fue un grito, y como todo grito, más que respuesta necesita reflexión. Frente a la esposa de Miguel Uribe hay algo que es necesario decir con total claridad. Nadie que haya estado en los zapatos de una madre con 3 hijos viendo a su esposo debatirse entre la vida y la muerte puede juzgarla por salir ante las cámaras a pedir oraciones. En ese momento no hay estrategia, no hay cálculo, no hay guión, solo hay angustia, hay miedo, dolor y un grito desesperado por un milagro. La señora no tiene más opción que pedirle a todos que oren. Yo creo que ya no está haciendo política. No es ella quien está instrumentalizando el dolor. Los que están haciendo política son los otros del Centro Democrático, los que convirtieron el atentado en una bandera de odio, los que se paran frente a una clínica con micrófono en mano como si estuvieran en una rueda de prensa de campaña, los que aprovechan la tragedia para sembrar división, miedo y rencor. Esos son los verdaderos carroñeros de la política. Gente, hablando de la consulta popular, miremos esto. De la Constitución. Luego, estamos ante un problema jurídico de talla mayor. Primero, una discusión y una controversia jurídica entre 2 ramas del poder público, el legislativo y el ejecutivo. Y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos del artículo 104 de la Constitución Política para convocar una consulta popular del orden nacional y de origen gubernamental. Como escucharon, el registrador nacional Hernán Penagos acaba de tomar una decisión que, aunque muchos celebran como prudente, otros ven como una jugada política con antifaz de institucionalidad. Hoy anunció que no convocará por ahora la consulta popular propuesta o decretada por el presidente Gustavo Petro, prevista para el próximo 7 de agosto. Dice que prefiere esperar el pronunciamiento de las altas cortes, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Y mientras tanto, nada, ni fechas, ni presupuesto, ni logística, pausa total. Y a primera vista suena sensato, suena moderado, suena jurídico, pero uno se pregunta, ¿esto es realmente neutral? ¿O estamos viendo un registrador que juega a quedar bien con todo el mundo mientras congela una herramienta de participación ciudadana? La decisión la enmarca en algo que parece irreprochable, supuestamente. Respeto a las instituciones, por el control judicial, por el debido proceso. Y eso sí, es fundamental. Pero no se puede ignorar que el Congreso ya tomó una decisión política al rechazar la consulta, que hay una pugna abierta entre el Ejecutivo y el Legislativo y que la gente está esperando respuestas. El registrador Penagos es un viejo conocido de la política rancia, de la política tradicional, con vínculos cercanos al uribismo, al santismo, al charismo. No es ningún garante neutralidad de nada. Y no es que uno espere que la registraduría también se convierta en activista político a favor del petrismo, pero tampoco puede ser espectadora pasiva cuando lo que está en juego es el derecho de la ciudadanía a decidir sobre reformas estructurales. El mensaje que queda es muy ambiguo. La registraduría no la convoca, pero tampoco la bloquea, simplemente la congela. Y cuando la democracia se congela, quien termina perdiendo es la gente. La señora Laura Sarabia ha nombrado como embajador de Colombia ante Palestina al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali que está imputado por corrupción, señalado por la adjudicación irregular a dedo de un contrato por más de 10.000 millones de pesos para alumbrado navideño durante su segundo mandato. Además, ha estado rodeado por múltiples escándalos de contratación, de manejo clientelista de la ciudad y de decisiones administrativas cuestionadas. Me ha impresionado mucho el silencio de quienes se autodominan alternativos, de muchos compañeros, periodistas que hablan de ética, de decencia, de cambio, pero callan cuando el imputado es cercano. ¿Por qué ese doble rasero? ¿Por qué cuando alguien del uribismo es imputado, inmediatamente es culpable, sin matices? Pero si es del Partido Verde o aliado del progresismo, entonces hay que esperar lo que la justicia diga.